Bueno, pues muy buenas tardes a todos y vamos a empezar esta segunda jornada de tarde en este primer foro virtual sobre turismo, Fobitur, que bajo el título de Retos y oportunidades del turismo en un nuevo escenario está organizado por la Consejería de Cultura y Turismo de la Junta de Castilla y León. Esta mañana hemos estado debatiendo sobre el modelo de destino turístico inteligente y ahora es el turno de hablar de las alianzas público-privadas y de la gobernanza en el turismo. Antes de nada, dar la bienvenida a todas las personas que nos están siguiendo a través de esta plataforma web de la Junta de Castilla y León o también vía streaming a través del canal de YouTube de Turismo de Castilla y León. Para todas las personas que acceden por primera vez y que quieran interactuar con nosotros, comento que en la parte de izquierda de las pantallas hay unos iconos, hay un icono de conversaciones y saludos donde pueden comentar todo lo que deseen y un icono con una interrogación donde pueden plantear sus preguntas y cuestiones que se resolverán al finalizar las ponencias. Y en la parte de la derecha hay diferentes formas de visualizar la pantalla. Recomendamos utilizar la forma mosaico porque como somos varios ponentes, pues así vamos a poderles ver a todos perfectamente. Comentar que también estamos siguiendo la ponencia a través de las redes sociales, utilizando un hashtag que es el hashtag Fobitur, general para todo el foro, y el hashtag gobernanza-fil en concreto para esta mesa redonda. Y nada más, voy a dar paso a Rafael Cruces Portales, que es el coordinador científico de Fobitur y que va a presentar a todos los ponentes que tenemos para esta tarde. Muchas gracias. Muy buenas tardes y bienvenidos de nuevo al primer foro virtual sobre turismo Fobitur, organizado por la Consejería de Cultura y Turismo de la Junta de Castilla y León. Mi nombre es Rafael Cruces Portales y soy el coordinador del foro y actuaré como moderador de esta mesa redonda. Para esta sesión de tarde hemos conformado una mesa redonda denominada Las alianzas público-privadas y la gobernanza en el turismo. Y para debatir sobre este tema fundamental para la buena marcha del turismo, contamos con la presencia de destacados representantes del sector público y privado que a continuación paso a presentarles. Esta tarde están con nosotros Ángela de Miguel, vicepresidenta de CECALE. Buenas tardes, Ángela. Hola, muy buenas tardes y gracias por invitarnos. Muy bien. Rosa Melchor, presidenta de ACEDIN. Buenas tardes, Rosa. Buenas tardes, encantada de poder participar con vosotros. Muchas gracias. Manuel Muñoz, secretario general de Turismo de la Junta de Andalucía. Buenas tardes, Manuel. Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Muy bien. Nos acompaña también Francisco Martín, director general de Turismo de la Junta de Extremadura. Buenas tardes, Francisco. Buenas tardes, encantado y saludo a todos los que siguen el webinar. Muchas gracias. Y en representación de Castilla y León está Estrella Torrecilla, que es la directora general de Turismo de la Junta de Castilla y León. Buenas tardes, Estrella. Bienvenida. Hola, buenas tardes a todos y muchas gracias a todos mis compañeros que nos han querido acompañar esa tarde de martes. Muy bien, pues una vez hechas las presentaciones, entramos en materia sin más dilación y para comenzar os lanzo esta primera pregunta. ¿Cómo está afectando la situación que hemos vivido y estamos aún viviendo, aunque afortunadamente de forma mucho más atenuada, a la colaboración público-privada? ¿Qué nivel de satisfacción tenéis en vuestros respectivos casos respecto a la colaboración público-privada según la experiencia excepcional de estos 3 últimos meses? Pues, por ejemplo, vamos a darle la palabra en primer lugar pues a Rosa. Rosa, ¿qué tal? ¿Qué piensas respecto del estado de salud en que se encuentra la colaboración público-privada después de esta experiencia que estamos viviendo? Bueno, pues yo imagino, claro, que habrá de todo. Además, ha sido una primavera muy complicada para todo el mundo y en España, para el sector turístico en concreto, pues muy, muy complicada. Nosotros, por eso decía que supongo que habrá de todo, nuestras raíces, nuestros cimientos para CEBIR y para la Ruta del Vino es que son precisamente eso, la colaboración público-privada. O sea, no entenderíamos lo uno sin lo otro. De hecho, siempre hemos trabajado en la creencia y la convicción, y está dando sus frutos y frutos positivos desde hace muchos años, de que las instituciones, la administración pública, debemos de ser unos impulsores, cohesionadores, se podría decir, acompañantes o cómplices necesarios
pero es fundamental que lo seamos con la colaboración y el compromiso de las empresas privadas, si no, el sistema no funciona. Yo digo que nosotros estamos conformados por aproximadamente unos 100 municipios, con la colaboración de muchísimas diputaciones, de la mayoría de las comunidades autónomas, para las rutas que hay en cada uno de sus territorios, pero lo que no es menos importante, sino todo lo contrario, estamos formados por 2.000 empresas, de las cuales 600 son bodegas, y el resto de las empresas que forman parte de nuestro club de productos, Ruta del Vino de España, son empresas de todo tipo, relacionado con el sector del turismo, con el sector de la producción y, sobre todo, con todo aquello que cada territorio ha querido relacionar con sus variedades de vino y con su cultura del vino para poder utilizarlo como un recurso de atractivo turístico. Por lo tanto, para nosotros es que es nuestro leitmotiv, o sea que no entenderíamos las rutas del vino de España si no existiese una colaboración público-privada. Durante estos 3 meses en concreto, no solo no ha decaído, sino todo lo contrario. Lo que hemos hecho ha sido fomentarla. Trabajamos con una escucha activa, que lo que significa es precisamente eso, que quienes están en primera línea, en el terreno, quienes están gestionando las rutas del vino o gestionando las empresas que pertenecen a ellas, son más bien quienes nos han dicho por aquí hay que tirar, y hemos colaborado junto con ellos, con el propio Ministerio y con la Secretaría de Estado para elaborar una guía que garantizase que todos nuestros visitantes durante este verano 2020, durante este periodo tan complicado y tan atípico, pues sepan que vienen a un espacio turístico a disfrutar del territorio, de nuestro vino, con todas las garantías sanitarias y con toda la tranquilidad del mundo. De hecho, tenemos la enorme ventaja de ser un turismo que no es un turismo de aglomeraciones, o sea que ya hay una primera parte que está garantizada. Y a partir de ahí, pues yo creo que a seguir creciendo. Yo creo que es una fórmula que lleva funcionando 20 años. Empezamos siendo muy poquitas ciudades y muy poquitas rutas, y en la actualidad somos 31 rutas del vino en toda la península e incluso en las islas. Por lo tanto, es un modelo que yo recomiendo a cualquiera que quiera poner en marcha una iniciativa parecida o de este estilo, relacionada con otro sector al margen del vino, porque funcionar funciona. Está funcionando y dando además muy buenos resultados económicos. O sea que, en tu opinión, en tu experiencia, lejos de contagios negativos, si acaso ha resultado la experiencia positiva. Muy, muy positiva. Yo ya le digo que no entenderíamos, claro, no entenderíamos efectivamente una relación de enoturismo si estuviésemos solo las administraciones públicas, ni entenderíamos si estuviesen solo las entidades privadas. Por lo tanto, es fundamental la colaboración, que ya le digo que para mí la colaboración tiene nombre, y el adjetivo que yo le daría o el nombre que le daría es complicidad. Complicidad necesaria y fundamental para que funcione. Muy bien. Perfecto. Muy bien, pues pasamos, Manuel, a ver, desde Andalucía, ¿qué tal? ¿Cómo ha sido la experiencia en este sentido? ¿Se ha visto fortalecida? ¿Ha habido algunas dificultades para la necesidad de tomar medidas? ¿Cómo ha sido la experiencia en Andalucía, desde tu óptica? Bueno, buenas tardes. En primer lugar, bueno, pues han sido 3 meses estresantes. La palabra digo estresante, muy difíciles, muy complicados, y además sin saber cuál era la solución, ¿no? Porque ninguno sabíamos por dónde íbamos a terminar este tema. Dicho esto, yo creo que la colaboración público-privada no solamente tiene que existir ahora, que bueno, que yo creo que, como ha dicho la compañera anteriormente, todo el mundo yo creo que la estamos aumentando, la estamos consolidando, pero yo creo que yo no consigo un destino turístico sin la unión entre la administración y la empresa, ¿no? Nosotros no vendemos nada, nosotros tenemos un destino, y los que pueden vender son los empresarios. Si nosotros vamos por un lado y ellos van por otro, poco futuro le veo yo a eso. Esa es la premisa nuestra. Nosotros desde siempre, y bueno, yo antes también trabajaba, pero en otro espacio, siempre hemos tenido esa visión, ¿no? Desde Andalucía, que hemos considerado, y desde ello tenemos institucionalizado reuniones periódicas, diferentes tipos de reuniones, tanto la más política hasta la más técnica, temporalizada en el tiempo, y sobre todo también con un orden del día para que todos podamos saber. En estos tiempos, han sido llamadas continuas. Yo creo que, no sé, yo otro día también estoy hablando con Estrella, con Paco, yo creo que no hemos trabajado más que ahora, ¿no? Porque no había horario, mientras que antiguamente teníamos un horario que más o menos te respetaban o lo que sea, pero aquí hemos tenido llamadas todos. Nosotros hemos hecho llamadas y hemos llamado a las 11 de la noche, ¿no? Por lo cual ha sido un momento muy, muy, muy duro, muy difícil, y que estamos siguiéndolo y que estamos todavía viviéndolo, ¿no? Porque
la situación no es fácil y no es fácil también en un territorio como son los nuestros, un territorio grande como es en el caso de Andalucía, en el que podemos compaginar la playa con la ciudad monumental y que podemos compaginarla con el turismo rural y que podemos compaginarla con un parque acuático y que podemos compaginarla, pues no sé, con unos langostinos en Sanlúcar. Es decir, es difícil mantener toda esa, una claridad y una convicción de que todo puede servir, ¿no? Y muchas veces lo que sirve para uno no sirve para otro, son diferentes las perspectivas que tiene uno con las que tiene otro, por tanto, es complicado, pero sí es verdad que sin ella no podríamos vivir, ¿no? Pues no tendría sentido ni nosotros, bueno, yo por supuesto que sí, pero no tendríamos sentido la administración y que nos estaríamos trabajando yo creo que en vano y en balde. Muy bien, muy bien. Muchas gracias, Manuel. Bueno, ahora queremos ver la visión del sector privado. Entonces, le pregunto a Ángela si es tan amable de comentarnos qué tal, cómo lo es, cómo has visto este tiempo desde el punto de vista de esa colaboración deseable entre el sector público y el privado. Bueno, pues como bien comentaban mis compañeros de mesa, tanto Rosa como Manuel, si hay algo que es importantísimo es esa colaboración público-privada, sobre todo en un sector tan fundamental como es el del turismo y sobre todo precisamente en este momento, ¿no? que si la crisis que viene asociada a esta pandemia del COVID-19 está afectando a algún sector, va a ser al sector del turismo uno de los sectores que van a resultar más afectados, con lo cual por eso es tan importante en estos momentos mantener esa comunicación y esa colaboración entre el sector privado y el sector público para poder luego apoyar y salvar a todas las empresas privadas del sector turístico que están sufriendo mucho en muchas razones con las propias restricciones que se están adoptando y que siguen adoptando, restricciones de aforo, a la movilidad, etcétera, etcétera, y también, lógicamente, por el miedo y la prudencia de muchos ciudadanos que va a hacer que precisamente vayan a viajar menos. Por eso creemos que es importantísima esta colaboración. Es cierto, como comentaba Manuel, que sí que han existido contactos con las empresas y las administraciones en este momento, mucho diálogo, creemos que es fundamental. Y además creemos que tiene que haber esa coordinación y que gran parte de los impulsos o de las ideas y de los proyectos que se vayan a desarrollar para esa promoción del turismo en las diferentes zonas donde vayamos a estar, tiene que venir de la mano de ese apoyo, de esas ideas del sector privado, que es al final el que lo tiene que comercializar, porque un poco la función del sector público es esa función de promoción, de hacer difusión de todas las maravillas que tenemos en España, cada uno en su tierra, que tenemos cosas extraordinarias, y luego la función privado es la función de comercializar, ¿no? Entonces, yo creo que por eso es muy importante trabajar unidos, porque si cada uno vamos vendiendo, comercializando de manera diferente, individualizada, lo que hacemos al final es perder mucha fuerza, ir por caminos distintos y al final pues no le sacamos esa rentabilidad que es tan importante también en materia de crecimiento y de empleo en todos los territorios donde vamos a trabajar en esa línea. Con lo cual, creemos que es importante, sí que se ha mantenido esa colaboración entre las empresas y el sector público, creemos que sí que ha existido, pero creemos que es muy, muy importante en este momento el apoyo al sector del turismo por parte de la Administración, dado que va a ser uno de los sectores que, como estamos viendo, por desgracia, más va a sufrir y tenemos que trabajar en esa línea para que las empresas privadas puedan proponer esas líneas de comercialización que al final son los que van a tener que hacer esa fase de venta, comercialización y atención al cliente y al consumidor final. Muy bien, muy bien. Muy bien, gracias, Ángela. Ahora nos gustaría conocer qué tal han ido las cosas por Extremadura, Francisco. ¿Qué experiencia habéis tenido y qué estado de salud anda por allí la colaboración público-privada? Bueno, pues yo creo sinceramente que tiene buena salud, de tal manera que nosotros, en primer lugar, venimos haciendo un esfuerzo con proyectos concretos de cooperación público-privada en los últimos años, porque no hay que ver solo los temas en lo abstracto, sino en la acción concreta, en la transformación, porque la gobernanza es precisamente, significa que los asuntos públicos dejen de ser solo competencia de las administraciones públicas y de los actores públicos para que sean competencia del conjunto de la comunidad, de la corresponsabilidad. Eso es el auténtico sentido de la gobernanza o de la gobernanza, de tal manera que nosotros, la gobernanza es uno de los 5 pilares del plan de reactivación del turismo que aprobamos en mayo y es uno de los pilares también
del Plan de Turismo 2017-2020 que tenemos. Por lo tanto, en este sentido, dos cosas. Venimos trabajando con estructuras permanentes de productos turísticos de 4 o 5 clubes de productos que tenemos, que son espacios públicos y privados de corresponsabilidad y de participación. O, por ejemplo, pues el último proyecto que hemos presentado esta mañana en rueda de prensa, que es un proyecto de cooperación público-privada con 433 empresas de los alojamientos, de 150 experiencias y 62 templos gastronómicos, ¿no? Por lo tanto, es un proyecto concreto que hemos presentado esta mañana. Por lo tanto, el tema está en que no hay otro camino que no es el de la cooperación. Cooperamos para ganar. La cooperación, nosotros tenemos la experiencia vital que es garantía de éxito. Juntos llegamos más lejos y también eso exige, pero no es para en este momento, en esta primera intervención, ir limando, ir resolviendo retos que plantean la gobernanza de quién hace qué y cómo resolvemos también temas de no solo aportar ideas, sino aportar cuestiones concretas, aportar proyectos, aportar recursos, tiempo, energía. Por lo tanto, ya te digo, yo quiero terminar con que creo nosotros hemos descubierto que es la garantía del éxito y el último proyecto, el presentado esta mañana, de cooperación público-privada con 433 empresas. Muy bien, estupendo, Francisco. Me parece muy un buen ejemplo práctico. Se llama. Gastroexperiencia. Muy bien, de acuerdo. Seguiremos, y Francisco. Para concretar, para terminar esta ronda, Estrella, ¿qué nos puedes contar desde Castilla y León? ¿Qué tal? ¿Qué impresión tienes de cómo está la colaboración público-privada después de esta época tan difícil? Bueno, pues yo un poco al hilo de lo que han comentado los demás ponentes de esta mesa. Si siempre hemos dicho que la colaboración público-privada es esencial, yo creo que en estas circunstancias es absolutamente prioritaria. Tenemos que ser el mejor socio de la empresa privada, las administraciones y viceversa. Esto es así. Nosotros también trabajamos, lógicamente, en proyectos, pero no solamente post-COVID, sino ya desde hace varios meses estamos trabajando en distintos proyectos que suponen una colaboración público-privada esencial. Pero incluso ahora, en estas circunstancias tan duras que hemos vivido, también hemos seguido manteniendo ese día a día, ese contacto con el sector privado para que ellos mismos nos dieran las pautas de en qué teníamos que invertir nuestro presupuesto para ayudarles a superar esta situación tan adversa. O sea, que nosotros hemos reorganizado también el presupuesto que teníamos en orden a lo que ellos nos iban diciendo para adaptarlo pues, a las necesidades de una situación como la que tenemos. En cuanto a nivel de satisfacción, bueno, me gustaría más preguntarlo sobre todo a la empresa privada, que es el que tiene que decir lo satisfecho que está. Yo estoy muy satisfecha en el sentido de la colaboración, del trabajo día a día, de ese saber recíproco, además de distintas experiencias que hemos vivido juntos la empresa privada y la administración. Digamos que nos hemos ayudado durante estos meses a conocer más unos de otros. Y esa experiencia de colaboración conjunta prácticamente diaria, porque ciertamente esta circunstancia nos ha abierto a un trabajo prácticamente diario. Yo creo que todos los que estamos aquí diariamente hemos tenido reuniones, y no es con un subsector, es con otro. Y eso nos ha ayudado pues, a tener un intercambio de impresiones entre nosotros muy enriquecedor para nuestro trabajo. Y bueno, pues yo creo que hemos crecido bastante como administración y las empresas privadas por lo menos se han sentido muy escuchadas. Y eso es fundamental para comenzar a hablar de un trabajo conjunto. Con lo cual, yo creo que la empresa debería hablar más sobre la satisfacción, aunque es muy difícil en una situación como la que estamos con esta emergencia sanitaria hablar de que alguien esté satisfecho, porque es absolutamente imposible. Pero por lo menos ese trabajo conjunto se ha mantenido. Y el intentar desarrollar colaboraciones y acciones conjuntas se está haciendo. Con lo cual, bueno, pues hemos partido de una base, de una situación muy difícil y creo que estamos saliendo de ella bastante airosos en esa colaboración, ¿no? Entonces, eso es esencial. Muy bien. Pues para continuar, os voy a lanzar una reflexión que me gustaría que terminara en una situación en la que os mojéis un poco, ¿vale? Os voy a pedir que os mojéis un poco, puesto que es una reflexión que hacen los expertos y quisiera saber qué pensáis vosotros, pero en un sentido
un poco autocrítico, si es posible. Dicen los expertos que la administración y el sector privado funcionan a ritmos y velocidades muy diferentes. Y esto dificulta, en cierto modo, la eficiencia en lo principal, que es la implementación de medidas. ¿Es posible alinear esos ritmos de funcionamiento de lo público y lo privado? ¿Cómo creéis que sería posible? Por ejemplo, pues, Manuel, me gustaría empezar por ti en esta ocasión. ¿Qué piensas al respecto? Vamos a ver, yo creo que hay que diferenciar si estamos trabajando a largo plazo, es decir, una planificación a largo plazo, así estamos hablando de un tema de extrema necesidad y de urgencia de última hora, ¿vale? En cuanto a largo plazo, yo creo que la alineación es perfecta, o debe ser perfecta, entre la administración pública y la empresa privada, pero bueno, porque yo creo que podemos poner en la mesa las condiciones que nos permiten a los dos trabajar conjuntamente, desde los planes de promoción, como ha dicho el compañero antes, desde los planes de planificación turística, que cada vez más tienen que hablar el sector público y privado de la planificación turística. La planificación turística es el sustento de toda cualquier promoción. Y esta planificación tiene que ser medible, que es lo que además cualquier empresario normalmente, bueno, cualquier empresa necesita, de que sea medible. Por lo cual, esta planificación tiene que ser una planificación que esté consensuada y no solamente consensuada, que esté elaborada por ambas instituciones. Por tanto, yo creo que la planificación a largo plazo no vamos en diferentes velocidades, sino que yo creo que con una buena, valga la redundancia, planificación, lo podemos llevar a cabo. El problema está en la urgencia del día a día. El problema de la urgencia del día a día, hay un tema que nos separa. El tema que nos separa es el régimen administrativo que tenemos las administraciones. Nosotros nos tenemos que regir por un proceso administrativo que las empresas no tienen que hacerla, y a nosotros eso nos retrasa todo. Sí, yo tengo un problema hoy, que de verdad que lo tengo hoy, esta mañana, que me han llamado los empresarios que tenemos que solucionar de aquí al lunes que viene, queremos solucionarlo. Bueno, pues no sé cómo vamos a hacer, porque eso conlleva un dinero, conlleva un gasto, que ese gasto no se puede hacer porque administrativamente no podemos hacerlo. Por tanto, yo creo que vuelvo a repetir, y con esto termino, que la planificación a largo plazo no hay dos velocidades, estamos todos en la misma alineado, y además yo creo que tenemos que hacerlo de otra forma. No consigo. Nosotros estamos ahora hablando y estamos trabajando en un plan MET, le hemos llamado, ¿no? Que el Plan Estratégico de Turismo Andalucía. Ese plan MET empezamos a trabajarlo en noviembre del año pasado. Empezamos a trabajarlo, bueno, pues en febrero de este año hemos tenido que tirarlo a la papelera entera. Hemos tenido que tirar el plan entero porque no sirve. En aquel momento tenía problemas de tortificación, teníamos problemas de capacidad de carga, teníamos problemas de cosas que ahora es impensable que podamos transmitirlo en un papel. Por lo tanto, si no estamos alineados con la empresa privada, que es la que tiene que además gestionar esto, bueno, pues tenemos que... Bueno, es un detalle, un ejemplo que quería poner, ¿no? Por un lado, la planificación a largo tiempo, y por otro lado, la inmediatez, que la inmediatez sí es verdad que yo creo que lo tenemos que todo entonar de culpa, porque yo creo que es muy difícil que administrativamente, cuando hay un gasto, sea posible hacerla tan rápido como necesita la empresa privada en este momento. Muy bien. Se me ocurre pensar que estoy totalmente de acuerdo contigo, sobre todo no lo conozco desde dentro, pero sí desde fuera como ciudadano, y la práctica muchas veces, incluso como ciudadano, pues hace ver que la administración realmente ralentiza los procesos por sus propios mecanismos internos, ¿no? La pregunta iba dirigida, y aunque ahora voy a pasar la palabra, después si quieres puntualizar algo con respecto a lo que voy a matizar en este momento, siéntete libre, por favor, de hacerlo después, Manuel. Pero yo la pregunta iría, evidentemente todos constatamos eso que comentas, pero ¿se os ocurre algo, vosotros que estáis dentro y que veis que esto es un problema, habría alguna fórmula, alguna manera de acelerar esos ritmos, aunque sea cambiando la legislación en cuanto a vosotros quizás sois también los que tenéis la posibilidad de plantear propuestas de cambio de legislación para acelerar los ritmos, ¿no? Entonces, quisiera incidir un poco en este punto para que la audiencia también vea de que, bueno, hay esperanza, ¿no? Porque si no, estamos condenados a mantener esa diferencia de ritmos que hace que al final la eficiencia se resienta, ¿no? Entonces, si quieres, después puedes, por favor, si quieres matizar algo, pero ahora le voy a pasar la palabra, por ejemplo, pues a ver qué piensa sobre esto, sobre todo sobre esto último, porque lo demás casi todos vamos a estar de acuerdo, a Rosa, por ejemplo. Sí, estando de acuerdo en el fondo, como muy bien decía Manuel, es verdad que
a priori, y además yo creo que no solo contradecir a los expertos, sino contradecir la realidad y la obviedad, pues no conduce a ninguna parte, porque no mejora la situación ni la modifica. Sí que es cierto que hay ritmos distintos, pero yo creo que es posible, efectivamente, igualarlos, o si no igualarlos, al menos acercarlos. También creo que lo que tú proponías de cambio legislativo, pues nos ha tocado vivir un tiempo, y no me refiero al de la pandemia, sino un tiempo político, quienes tenemos responsabilidades políticas en esta mesa redonda lo sabemos, que vienen de otros tiempos en los que había menos controles. Esos controles produjeron pues muchas malas prácticas que ahora nos obligan efectivamente a tener un control férreo de todas las actividades que ejercemos los políticos, y yo creo que así debe de ser. Los políticos tenemos la obligación de ser controlados por el pueblo, y eso puede que ralentice algo la situación, pero a mí me parece que sí que es viable la posibilidad de acercar velocidades y de seguir manteniendo esa colaboración. Y además, yo estoy convencida que en determinadas cuestiones, y en el turismo ha quedado claramente demostrada, al final quienes están en el día a día, quienes están trabajando, quienes conocen la realidad, quienes tienen, permitirme la expresión, que tirar de nosotros, es el sector privado. O sea, son ellos quienes tienen efectivamente que marcar el ritmo, y nosotros ejercer ese papel impulsor, de promotores, podría decirse, para colaborar, efectivamente, para colaborar, pero son ellos quienes tienen y deben de seguir teniendo el protagonismo, y nosotros pues ir al ritmo, efectivamente, que nos permiten las leyes y los mecanismos de control que existen hoy en día en nuestro país, para poder ayudarles y colaborar. Pero a mí me parece que, aun pudiendo estar próximos, no hay que considerarlo exactamente como negativo, el hecho de que ellos tengan otro ritmo, porque creo que es fundamental que tengan un ritmo más rápido y más ágil que la propia administración, para que puedan marcarnos el paso de por aquí hay que ir, hay que cambiar o hay que modificar este tipo de cosas, porque al final, insisto, son ellos quienes están en las proximidades de la realidad, en el día a día, son quienes conocen verdaderamente. Por eso yo insistía tanto en la política de escucha activa. La política de escucha activa no significa eso que parece mera propaganda, de todos escuchamos, los políticos escuchamos mucho. Si escuchar mucho no significa escucho a todo el que viene a contarme algo, sino que además lo tomo en consideración y lo convierto en una realidad para poder ayudar a ese alguien, en este caso concreto, a los empresarios del sector turístico. Por eso digo que nosotros, estando lejísimos de la perfección, porque todo es mejorable y las rutas del vino de España lo son, creo que hemos conseguido un alto grado de simbiosis o de equilibrio entre una cosa y la otra, sabiendo de antemano cuál es la responsabilidad y el papel de cada uno de nosotros y cuáles son las cosas que podemos aportar. O sea, que yo a estas personas a las que tú hacías referencia, Rafael, de no solo no hay que perder la esperanza, sino todo lo contrario. La esperanza ha de ser el motor que nos mueva a todos, y estamos en condiciones de mejorar. Y es más, yo el asunto de la pandemia, que ha sido y es, pues no sé, yo lo estamos cometiendo mucho este verano, el error todos de hablar en pasado de la pandemia, y la pandemia no ha sido, la pandemia está siendo, ¿no?, en presente. Pero yo creo que la pandemia, siendo pues una situación, un acontecimiento que ninguno de nosotros hubiéramos ni siquiera imaginado en Nochevieja, cuando pedíamos los buenos deseos para el 2020, pues si somos inteligentes, y estoy segura que los españoles lo somos, nos puede servir no solo de lección para efectivamente corroborar esta necesidad que tenemos los unos de los otros, sino que nos puede y nos debe servir de aprendizaje para también mejorar y cambiar aquellas cosas que durante el tiempo anterior no hubiéramos hecho. Yo lo primero que quiero lanzar a todos los que nos escuchen, siempre es una magnífica ocasión para conocernos, para conocer España, para conocer nuestros territorios, para conocer cada una de las zonas que están ahora mismo aquí representadas, que al final es todo el país. Pero en este año no es una oportunidad, es fundamental e imprescindible. O sea, está genial que la gente quiera conocer nuevos mundos, pero un nuevo mundo puede estar a 50 kilómetros de tu casa. Y este es el año de ayudar. Quienes tenemos la suerte de tener una nómina, pues tenemos que ayudar a todos aquellos que no la tienen y que han hecho un esfuerzo enorme, porque cuando se le pidió a los ciudadanos, se les pidió un confinamiento, pues muchos de ellos era un confinamiento que no es poco, pero solo físico-social. Pero para los autónomos, para los empresarios, sobre todo los pequeños y medianos, fue un confinamiento en sus cuentas corrientes, fue bajar los cierres y dejar de ingresar. Y yo creo que el país tiene una deuda que puede saldar,
en este año 2020, pues ayudándoles a recuperar todas las pérdidas de ese tiempo que ellos han sacrificado sus cuentas de resultados para salvar vidas. Entonces yo creo que este es el momento de arrimar el hombro y empezar por ese aprendizaje que yo creo que hemos debido de tener durante estos meses. Muy bien, sin duda, sin duda. Ángela, ¿cuál es tu opinión respecto de este talón de Aquiles que algunos expertos dicen que existe entre lo público y lo privado en cuanto a esa diferencia de ritmos, que en definitiva yo creo que todos tenemos derecho, porque nadie es igual a nadie, todos llevan su ritmo, todos en la vida llevamos ritmos diferentes, pero es tan necesario, se habla de la necesidad por aquello en pro de la eficiencia, ¿no? De que al final redunde en el beneficio del sector. Ya que estamos hablando del sector turístico, pues del sector del turismo, en que haya una alineación de ritmo y velocidades lo más plausible posible, ¿no? Claro, ¿Qué piensas? Vamos a ver, se puede interpretar desde diferentes maneras lo que es esa alineación, ¿no? Por un lado, como comentaba Manuel, hablando de los planes a largo plazo, es decir, el tiempo que tarda la administración en sacar un programa o en sacar un concurso o en poder disponer de algún tipo de recurso económico que, lógicamente, lleva su proceso administrativo. Que eso sería una parte. Existen mecanismos, como tú decías, que se están aplicando y en el sector del turismo funcionan, como son las sociedades mixtas de colaboración público-privada, que también permiten hacer muchas actividades de promoción y que también permiten esa flexibilidad. Pero luego, dentro del propio diseño de la política pública que vamos a aplicar, podemos diseñar políticas públicas que sean mucho más eficientes, mucho más flexibles y mucho más rápidas en su aplicación, que principalmente yo creo que en muchos casos desde la administración, desde la empresa privada, el problema que vemos con muchas de las políticas o de los planes que se hacen por parte de la administración es que a veces las políticas públicas que se implementan no son fácilmente aplicables o tienen un componente teórico o que a veces no tienen esa inversión que se está haciendo de dinero público, no tiene todo el retorno que podría tener si esa política hacemos una estructura de diseño diferente. Y ahí hay mucho trabajo que se puede hacer independientemente de los controles de intervención o de concurso o convocatoria pública que haya que hacer que nos pone la propia legislación, ¿no? A mí, por ejemplo, me un empresario del sector, hace poquito un ejemplo, que son, por ejemplo, los stands de muchas de las ferias que se llevan de promoción. Pues muchas veces estos stands se configuran simplemente como un stand donde vamos a una cuestión de imagen y ponemos fotos muy bonitas y decimos que tenemos muchas cosas muy bonitas en nuestro territorio, el que sea. Pero se podría utilizar también, ya que estamos en una feria, como un lugar donde al final hacemos mini congresos, es decir, que podamos generar sinergias donde realmente se acaben haciendo y cerrando operaciones económicas interesantes entre los empresarios de la ciudad, del territorio que está instalándose en el stand y otros posibles comercializadores. Es decir, que sea un punto de comercialización y no sea un punto de imagen. Y aquí lo que estamos haciendo es acelerar muchísimo los tiempos, porque si simplemente lo confío como algo de imagen, yo luego tengo que coger mi listado, después tengo que llamar a todo el mundo, ¿qué pasa? Que lo que se puede hacer prácticamente de una manera muy parecida, pero con un planteamiento, un diseño diferente, nos puede agilizar muchísimo los tiempos para que al final tengamos un retorno en beneficio y en crecimiento económico directo que de otra manera o diseñado de otra manera va a tardar mucho más si es que en algún momento llega. Entonces, a veces la cuestión de los tiempos no solamente está en la propia efectividad o en el propio diseño o concepción que tenemos del derecho administrativo, que sí que nos obliga a esas medidas de control, intervención y demás, sino que el propio diseño de la política pública sea algo que permita esa eficiencia y esa flexibilidad. Yo esta mañana leía que aplicando medidas de eficiencia en general en la administración, no solo del sector turismo, pues se podría estar hablando de un ahorro de un 14%, que estamos hablando de una cifra brutal en función de todo el gasto público que tenemos, ¿no? Y que se conseguiría mucho más que con esa subida de impuestos de las cuales unos están hablando. Y al final eso no es que vayas más rápido o que vayas menos, vas mucho más rápido si al final tú diseñas esa política, que para ese diseño de la política es muy importante contar con los actores privados, porque tú al final el sector privado es el principal beneficiario de esa política pública y a veces nos encontramos con que se diseñan políticas públicas pensando en lo mejor del sector privado, pero el sector privado no tiene ese retorno que sería el deseable porque no se ha contado suficientemente con él. Con lo cual yo creo que en cuestión de tiempos tendríamos cosas, sociedades mixtas que nos pueden llevar a agilizar
y la implementación de políticas públicas que permitan también que la toma de decisiones y la gestión favorezca, acorte los tiempos y tenga un retorno económico directo muchísimo más rápido. Muy bien, muy interesante. ¿Qué piensas, Francisco, al respecto de esto que estamos comentando, de los diferentes ritmos, diferentes velocidades, soluciones, posibles soluciones para mejorar en este sentido? Me quiero centrar más en la línea de propuestas, ser atrevido, ¿no? En la línea de lo que propones ahí. Adelante. Bueno, en primer lugar, yo creo que la base está en tomar conciencia, fíjate, en un intangible. Tomar conciencia del papel que juega cada actor, la administración pública, el sector privado, y de cuáles son los límites de cada uno. Esto yo creo que es el requisito previo, además de creértelo, evidentemente, ¿no? Pero el intentar empatizar y entender la postura de los que están, de todos los actores, es muy importante. Por cierto, esto de que unos son los que saben, otros los que no saben, unos los que están sobre el terreno, eso es más viejo que el hilo negro, perdón. Más viejo que el hilo negro. Aquí nosotros tenemos un planteamiento inclusivo. Aquí todo el mundo sabe. Sabe el profesional, que normalmente se habla poco de los profesionales. Sabe el empresario, sabe el que está en una oficina de turismo, sabe el concejal de un pueblo que le dedica tiempo. Aquí todo el mundo sabe. Sabe el que está atendiendo un empresario de una casita rural o de un restaurante que se deja la piel. Por lo tanto, este primer punto. Segundo, en la línea de mirando, aquí hay que hacer reformas. Es la palabra clave. Sí, primero, reforma de la ley del 2012 de contratación de servicios de todo lo que es el control de los contratos del servicio público. Esto hay que reformarlo. Esto, los que venimos del sector privado y estamos dentro, hemos pasado por la administración local y tal, esto sufrimos enormemente. O sea, no puede ser. Eso respondió a un planteamiento, a una historia que ha vivido en este país, pero hay que flexibilizar, hay que acortar plazo, hay que meter la tijera, hay que meter directamente el bisturí, directamente. Dos, hay que reformar, hay que hablar de reformas de las administraciones locales, regionales. Oiga, ¿cuánto ese tiempo? Yo que estoy mucho en contacto diario con las empresas, es que son héroes, es que se agotan para que te den un papel, un permiso al ayuntamiento, la oficina de turismo, la declaración ambiental. Hay que meter el bisturí, pero sin piedad, sin piedad. Y tres, para terminar, hay que entrar en una política hay que entrar en una política de reformas, de evaluación de las políticas públicas y las políticas privadas, pero de evaluación con luz y taquígrafo y presentando resultados. Esto de gastar por gastar y hacer por hacer, no. Hay que ir, yo creo, a aspectos más cualitativos y que lo conozca la ciudadanía y que cada uno nos ponga en nuestro sitio. A los privados también, porque esto sí, ya claro, de lo privado y lo público no es fácil. 3 reformas. Muy bien, muchas gracias, Francisco, me parece muy interesante eso que planteas. ¿Y qué tal, Estrella? ¿Qué piensas al respecto? Bueno, hombre, que el sector privado funciona a ritmos diferentes, a velocidades distintas que el público, no es que lo digan los expertos, yo lo dice todo el mundo, es algo muy evidente. Y como dijo Manuel, en Andalucía, sobre todo en el corto plazo, el sector privado es mucho más dinámico también porque el mundo en el que vivimos es muy competitivo. Entonces les obliga a hacerlo. La rapidez a la hora de adaptarse y de reaccionar ante un nuevo reto, pues puede suponer el posicionarse o no delante de sus competidores, incluso de cara a sus clientes, incluso puede suponer la continuidad de su negocio o no. Entonces, la rapidez es un factor significativo. Y, sin embargo, este problema pues no lo tienen las administraciones. Es cierto que las administraciones también se trabajan y se toman decisiones con un dinero público. Hay que ser también muy riguroso a la hora de su control y de su aplicación. Aún así, hay mucho trabajo que hacer, yo creo, en ese sentido. No podemos pedir a las empresas que se adapten rápidamente a una situación y que tienen que apostar por la innovación y nosotros no hacerlo. Entonces, estos meses de teletrabajo, en los que nos hemos adaptado también todos a esta situación, pues nos ha servido también para ver que la administración puede funcionar de otra manera. Son nuevos tiempos, yo creo que también para las administraciones. Podemos ser más modernos, igualmente eficaces a la hora de trabajar, y eso puede suponer un ahorro muy importante del dinero público. Entonces, las empresas se han adaptado, las administraciones hemos visto que en estos meses se puede trabajar de otra manera igualmente efectiva,
con lo cual nos toca plantearnos un nuevo modelo de trabajo, no solamente en una situación de COVID, sino que a lo mejor esta situación, siempre dicen que tenemos que sacar luego positivo las cosas negativas y a lo mejor ese es el momento. Y es el momento que la administración, lógicamente, pues se adapte a unos nuevos tiempos y sirvan, pues eso, para trabajar de una manera más eficaz y que suponga también un ahorro de la propia administración. Así que nuevos tiempos también, no solo para el sector privado y no solo para el turismo, para todo el sector privado en general, pero nuevos tiempos también para las administraciones, sin duda. Muy bien, muchas gracias, Estrella. Bueno, continuamos. Ahora os preguntaría, ¿qué puede aportar un modelo sólido de gobernanza en el turismo? ¿Qué proyecto de promoción, desarrollo o planificación estratégica de vuestros respectivos destinos turísticos podrían beneficiarse de un modelo más avanzado de gobernanza que le diera el dinamismo necesario? O sea, me gustaría que si fuera posible, pensarais en ese proyecto bien en marcha, que tenéis en mente para poner en marcha, que pudiera beneficiarse de un modelo de gobernanza más sólido del que tenemos ahora mismo, que pudiera darle fluidez a ese proyecto que tenéis en mente. Seguro que todos tenéis en mente algún proyecto, o bien que ya está sobre la mesa, o bien que tenéis pensado poner sobre la mesa, en el que decís, bueno, pues estos problemas que estamos comentando a veces de que no se tiene toda la flexibilidad necesaria o que se puede mejorar, pues podría alcanzar mayor eficiencia, mayor flexibilidad, mayor implementación, en definitiva, por aquello de traer a colación algunos casos más concretos, ¿no? Y conocer algunos de vuestros diferentes territorios, bien sea en el privado o bien sea en lo público, bien sea, lo lanzo igualmente al sector privado, puesto que seguramente que también están en conversaciones con alguna administración en el que puede haber algunos escollos y que, sin embargo, un modelo de gobernanza más sólido, digamos, pues podría ayudar a que ese proyecto tomara vida y se dinamizara y, en definitiva, redundara en el beneficio de los ciudadanos, ¿no? Por ejemplo, vamos a empezar en esta ocasión por Ángela. ¿Qué tal? Bueno, Ángela, ¿algún proyecto que esté por ahí un poco...? Sí, dime. Bueno, yo aquí en Castilla y León, bueno, pues una de las cosas que yo creo que necesitaríamos a lo mejor es tener esa capacidad de atraer al turismo internacional, y la mayoría del turismo internacional viene vía aérea, y a lo mejor es una de las, pues de los hándicaps que podríamos tener aquí en nuestra comunidad, que en muchos casos decimos que nuestra puerta de entrada es Madrid, pero sería bueno poder tener esas conexiones internacionales desde nuestra comunidad, pues como han hecho en nuestro entorno cerquita, pues ciudades como Santander, como Bilbao, como Santiago, como ha hecho también Sevilla, ¿no? Tener esa capacidad de traer turismo internacional directamente a nuestro territorio, a Castilla y León. Muy bien, de acuerdo. Y Rosa, en tu caso, ¿nos puedes hablar de algún proyecto así que piensas que podría dinamizarse mejor si funcionara quizás un poco más dinámicamente esta colaboración tan necesaria de la que estamos hablando esta tarde? Sí, nosotros estamos trabajando ahora en algo que es, efectivamente, que es un clásico, pero es necesario para cualquier sector y sobre todo para el turismo, que es la promoción. Uh-huh. Es verdad que hemos sido capaces de crear un producto en el que al principio no es que no creyese nadie, pero más bien parecía algo pasajero y de moda, que venía no para quedarse, y entonces se ha consolidado y está claramente demostrado que ha venido para quedarse y que además ha dado buenos resultados. Hemos conseguido, en primer lugar, cuando nadie hablaba de la España vaciada, que por cierto es una expresión que a mí no me gusta nada, pero bueno, cuando nadie hablaba de esos territorios en los que no hay industrias y tal, pero claro, en esos territorios en los que no hay industrias sí que hay patrimonio, hay gastronomía, hay tradiciones, hay costumbre, hay multitud de variedades de vinos, hay bodegas y formas de elaborar el vino de manera singular, hay paisajes, hay muchísimo atractivo. Y cuando nadie hablaba de esto, nosotros fuimos capaces de crear este producto y está suficientemente consolidado como para entender que ahora hemos de mejorar nuestra promoción. La promoción hoy en día tiene, lógicamente, dos vías. Una es la clásica, la de los medios de comunicación al uso, y la otra son estas posibilidades digitales que nos permiten en una tarde de julio como la de hoy poder estar aquí todos juntos en este magnífico foro organizado por
la Junta de Castilla y León. Y eso es en lo que estamos trabajando. Estamos trabajando sobre todo en promocionarnos, porque a mí me parece que todo lo que se ha conseguido, como es cohesionar el territorio, de hecho hay zonas en las que la mayor empresa de la zona es la Ruta del Vino. Y claro, dicho así suena como un poco extraño, pero es la realidad. O sea, estamos siendo capaces de ver cómo no solo atraemos turismo, sino que evitamos que la gente joven de la zona se vaya. Hemos sido capaces de captar su atención hasta el punto de que quieran formación relacionada con todo lo que es el etnoturismo para poder dedicarse de manera profesional y 100% durante toda su jornada laboral y dedicar su vida a ello. Por lo tanto, yo creo que ahora lo que tenemos que hacer es literalmente saber vendernos. Y al hilo de lo que decía antes Ángela, yo también soy de esa opinión. Es verdad que me parece que en ocasiones invertimos demasiado tiempo, no voy a decir que lo perdemos porque ningún tiempo está perdido, pero sí que invertimos demasiado tiempo podría decirse en congraciarnos nosotros con nosotros mismos o autorreunirnos, cuando la tarea fundamental del sector del turismo, desde la visión privada y de la visión pública, es vender. Vender, en nuestro caso, en las instituciones públicas, vender sin dinero, porque lo que estamos vendiendo no queremos cambiarlo por una cantidad económica, sino queremos cambiarlo por miles y miles de visitantes o de turistas. Y en el caso de las empresas privadas, pues efectivamente ya vender en el amplio sentido de la palabra. Por tanto, yo creo que la base fundamental es que seamos capaces eso, de creernos todo lo que tenemos y sobre ese orgullo poder efectivamente mostrárselo a todo el mundo para vendernos y vendernos bien. Eso creo yo que es lo que hay que hacer, que ya sé que es lo que se hace, pero creo que es fundamental que sigamos haciéndolo. Potenciándolo incluso más. Muy bien. Sí. Bien, pues ahora, Manuel, nos gustaría conocer en Andalucía, en tu experiencia como secretario general, qué proyecto hay por ahí que quizás pudiera adquirir mayor vida si todo funcionara mejor, vamos a decirlo así, grosso modo. Bueno, nosotros el gran reto que estamos trabajando primero es un reto a través del plan Meta que estamos contando, que yo creo que la estrategia de ahí tiene que darnos donde tienen que ir las directrices turísticas de Andalucía para los próximos años. Pero sobre todo lo que estamos intentando es, sobre todo, una homogeneización de los turistas a través del territorio. A través del territorio y a través del tiempo. Es decir, yo creo que son los dos grandes retos que tiene Andalucía. Es decir, nosotros contamos con 32 millones y medio de turistas a lo largo del año, así que estamos en un buen posicionamiento, creo que bastante oportuno, pero tenemos dos grandes retos, que distribuirlo durante todo el territorio. Es decir, Andalucía tiene 8 millones y medio de habitantes, Andalucía tiene 80 y tantos mil kilómetros cuadrados de superficie, lo que queremos repartirlo entre todo el territorio. Yo creo que las bondades que tiene Andalucía nos permite que tengamos turistas de todo tipo, a todo tipo y en todo tipo del año, ¿no? Desde el más conocido, uno de los más conocidos, el sol y playa, hasta el interior, a cualquiera de ellos. Por tanto, repartir entre el territorio es una de nuestras grandes líneas de trabajo. Y la segunda sobre el tema de la temporalidad, ¿no? La temporalidad cada vez está en menos aguzada en Andalucía, en menos aguda, pero bueno, sí es verdad que todavía tenemos zonas concretas de Andalucía donde esa temporalidad existe todavía, y tenemos que romperla. Cuando hablas perdona Manuel, cuando hablas de temporalidad te refieres a la estacionalidad, ¿no? A la estacionalidad que hay. Correcto. Muy bien. Claro. Nosotros lo que queremos compaginarla con el resto de los productos turísticos que tiene Andalucía, ¿no? Y yo creo que ahí, y eso sí que es una colaboración pública-privada de verdad, ¿no? Porque ahí todos tenemos que poner nuestro granito de arena para que eso salga adelante. Y cuando es la colaboración pública-privada, pero no solamente la privada andaluza en este caso, sino la privada de los intermediarios internacionales, que también tenemos que intentar con ellos captarlos y meterlos en el mismo mismo camino que vamos nosotros, ¿no? Porque de nada sirve que muchos interlocutores o intermediarios quieran una cosa cuando nosotros somos capaces de ofrecerle otra, decir, esto es lo que usted tiene que vender, lo que creo que usted tiene que vender y cómo tiene que venderlo. Ahí tenemos que tener una conjunción bastante importante, y eso sí que yo creo que es una gobernanza pública y privada. No solamente en este caso andaluza, sino también internacional, que nos permitirá ayudar y compartir esas dos cosas. Son 32 millones y medio de turistas, por lo cual es difícil lo que estamos hablando, pero es nuestro gran objetivo. Muy bien, muchas gracias, Manuel. Francisco, cuéntanos, en Extremadura, ¿qué proyecto estrella, qué proyecto tenéis por ahí que pudiera estar más avanzado si
esta colaboración fuera más eficaz todavía? Pues yo te voy a decir dos proyectos. Gustavo, ¿no? Gustavo. Uno de... No, Rafael. Rafael se llama. Rafael, perdón, Rafael, porque yo tenía aquí apuntado, disculpa, Rafael. Dos proyectos. Uno un poco que tenemos más avanzado y que es ambicioso, y otro en el que tenemos que seguir trabajando para afinar la cooperación público-privada. El primero, y es otra clave, ¿no? Va en la línea de la promoción, pero en la línea de la cooperación transfronteriza España-Portugal. Llevamos 5 años trabajando muy intensamente en la eurorregión, Euroace, turismo Extremadura, turismo de centro y turismo alentejo, ¿no? Con 5 millones de viajeros, 10 millones de pernoctaciones y 90.000 empleos de forma directa. Y hemos hecho un trabajo de promoción importante en los últimos 5 años de posicionamiento del territorio transfronterizo en el mundo. Pero en el mundo es que hemos estado presentando este destino en China, en Shanghái, hemos estado en Bruselas, hemos estado en Nueva York, en Canadá, y ahí necesitamos seguir con ese enfoque peninsular, Ahí lo hemos planteado también, hay que seguir de alguna manera alentando a que Madrid y Lisboa cooperen de forma efectiva en el turismo. Yo creo que se ha iniciado un campo por ahí, pero queda mucho por andar. En este sentido, somos el mayor destino del mundo. 56 millones de turistas internacionales vienen. Y creo que en el caso, por ejemplo, de la eurorregión nuestra, estamos hablando de 20 destinos UNESCO, los mismos que tiene Brasil, los mismos. Por lo tanto, yo creo que ahí tenemos un reto importante de seguir trabajando ahí. Y el segundo, para afinar la cooperación público-privada, yo un poquito también, por ser autocrítico, por decir, aquí tenemos tareas por delante, es de esta cooperación público-privada el trabajo que tenemos que seguir haciendo con los ayuntamientos, con el mundo local preferentemente, ¿no? Nosotros tenemos 400 ayuntamientos, 24 mancomunidades y ahí tenemos que seguir avanzando, seguir engrasando bien ese puzzle de cooperación público-pública y público-privada, porque muchas veces los proyectos no van todos los diligentes que nos gustaría, sobre todo lo que es en el servicio a empresas, creación de empresas, mantenimiento, producto turístico. Ahí tenemos que seguir mejorando y seguir avanzando todos. Muy bien. ¿Me permite, Rafael, en relación a lo que está hablando Paco, que es mejor que Francisco, porque así como lo conocemos, como está diciendo Paco, el tema de también tenemos que hablar de las relaciones pública-pública. Y le explico, es decir, Paco está hablando de Paco está hablando. Manuel, si me permites, no quiero cortarte ni interrumpirte, pero es que es la próxima pregunta que usted tengo preparada. Os tengo preparado precisamente para hablar de lo público también ahora. Si no te importa, ¿vale? Perdón por adelantar. Pasamos el turno para terminar con esta cuestión con Estrella y enseguida pasamos a lo público. ¿De acuerdo? ¿No te importa? Bueno. Gracias, Manuel, y gracias, Rafa. Bueno, pues ese modelo sólido del que hablábamos, yo creo que se pasa o tendríamos que hablar mejor de un modelo adaptado a los nuevos tiempos, que creo que es esencial. Pero nosotros tenemos grandes retos en Castilla y León. Hay que tener en cuenta que es una comunidad de 9 provincias, una de las regiones más grandes de Europa. Y también buscamos ese equilibrio interterritorial del que hablaba también Manuel de Andalucía, porque a ellos también les pasa lo mismo. También son 8 provincias en su caso. Y bueno, pues una región muy grande y muchas veces buscar ese equilibrio a la hora de la promoción turística de todo el territorio y que realmente se enriquezcan las 9 provincias de Castilla y León, pues en lo que al sector turístico se refiere, a veces es complicado. Una comunidad con una gran variedad de patrimonio cultural, natural, gastronómico, no turístico y bueno, a veces hace difícil esa promoción de todos nuestros destinos de manera conjunta, equilibrada, pero nosotros tenemos que tender a eso porque somos una administración regional y es nuestra obligación. La desestacionalización también es muy importante
para nosotros el huir de esos temidos meses valle, sobre todo en una situación como esta. Claro, tener en cuenta que ahora mismo deberíamos estar en los meses más turísticos y resulta que esos meses grandes turísticos pues lo que hacen es hacer caja para que en esos meses valle, que vienen en invierno, las empresas turísticas, muchas de ellas puedan subsistir realmente con ese dinero que han hecho. Y ahora mismo estamos en una situación de que no van a hacer esa caja suficiente con la que aguantar, digamos, durante todo el año. Por eso tenemos que intentar tender a que todo el año haya cierto equilibrio en el sector turístico. Eso es un gran reto y, desde luego, un trabajo muy importante. En cuanto al turista internacional también, que comentaba una compañera, fijaros, ahora mismo el turista internacional europeo busca, sobre todo, el tema de la sostenibilidad a la hora de sus viajes. Con lo cual, muchos turistas se han empeñado por el tren como medio de transporte por ser uno de los medios más sostenibles realmente. Y aquí en Castilla y León eso lo tenemos muy avanzado. Y las comunicaciones desde Madrid, a través del con el tren, con el AVE, en varias de las provincias de Castilla y León es muy importante ahora mismo. Entonces, hacer esa promoción de esos medios de transporte y de viaje como medios más sostenibles, quizá ahora también es el momento, porque así lo está exigiendo el turista europeo. Un turista europeo, por cierto, que viaja todo el año y que también contribuye a esa desestacionalización. Y, por supuesto, aquí comparto con Paco el tema de Portugal. Somos dos comunidades, Extremadura y Castilla y León, absolutamente limítrofes con Portugal y no podemos vivir ajenas de lo que supone ahora mismo Portugal desde el punto de vista Andalucía también, Estrella. Andalucía también, por supuesto. Pero Andalucía mucho más grande, ya se nos amplía el resto de España casi. Pero, sin embargo, prácticamente, bueno, Extremadura toda ella y casi la mitad de Castilla y León pues se nos mete ahí con Portugal. Entonces, el trabajo conjunto para promocionarnos, para promocionar nuestros territorios y ir unidos. Nosotros ahora tenemos un nexo de unión muy importante que es el río Duero, como elemento dinamizador de nuestros dos territorios, que nace en Castilla y León, que muere en Oporto, en Portugal, y que atraviesa nuestros dos territorios, sobre todo esa comarca Porto Norte y prácticamente, bueno, 5 de las 9 provincias de Castilla y León. Con lo cual, hablamos del río con más vinos premiados del mundo, con más patrimonio de la UNESCO del mundo. Es un río con muchísimas posibilidades y, desde luego, no podemos mantenernos ajenos a esa gran experiencia que puede ser Portugal. De hecho, Portugal también participa en una de las mesas que tenemos, en la mesa número 9 este viernes también, como país invitado, porque realmente son muchos digamos, los encuentros y son muchos los nexos de unión que tenemos y yo creo que hay que buscar ese desarrollo conjunto con Portugal. Y bueno, también estamos trabajando en nuestras comunidades y aquí las 3 y una más, estamos trabajando Andalucía, Extremadura y Galicia, junto con Castilla y León, en esa Ruta de la Plata, en esa promoción conjunta también de la Ruta de la Plata, que yo creo que es la primera vez que 4 comunidades autónomas van a trabajar de manera conjunta en una acción concreta, en este caso, pues eso, en dinamizar la Ruta de la Plata como nexo de unión también con el Camino de Santiago. Entonces, bueno, esa colaboración público-pública de la que vas a comentar ahora, Rafa, yo creo que en nuestro caso también la estamos poniendo en marcha, en este caso trabajando de manera conjunta y teniendo reuniones en ese sentido las 4 comunidades autónomas. Yo creo que es un ejemplo muy importante y que debe ser un punto de partida que lleve a otros muchos encuentros. También en otras rutas, por ejemplo, como la de Magallanes-Elcano, hemos trabajado también con Andalucía. Además, es una ruta, una promoción que se nos quedó ahí un poquito, ¿verdad, Manuel?, colgada por el tema del COVID, que nos vino justo cuando estábamos empezando a toda su promoción, pero por supuesto que retomaremos porque son acciones muy importantes y por supuesto que hay que continuarlas. Muy bien, muchas gracias, Estrella. Pues ahí voy con lo que apuntaba Manuel sobre el tema público-público. Siempre estamos hablando nada más que todo el rato público-privado, pero lo público-público también tiene una gran importancia. Entonces, la pregunta sería, ¿están satisfechos de la colaboración público-público? Si tuvieran que inclinarse por algún aspecto de mejora en esa relación colaborativa entre administraciones, ¿cuál señalarían? En su opinión, ¿cómo se podría mejorar? Y, si me permitís, le voy a dar la palabra a Rosa, porque sé que se tiene que marchar, que apuntó al principio que a las 6 tenía que marchar. Así que, si te parece brevemente, cuando tú necesites. Sí, ¿Vale? ¿Te parece bien? Especial, y aunque estoy cerquita, pero tengo que moverme. Entonces, de verdad, 4 minutos. Bien, Uno, efectivamente, para esto que tú planteabas, yo también creo que en efecto es fundamental. Y además,
A mí me parece que las cosas cuando funcionan y funcionan bien, pues deben de apartarse, y claro, yo soy política, lógicamente, como todos los que tenemos una representación pública en España por medio de la democracia, pero tienen que apartarse de las ideologías o de los cambios, de las fluctuaciones que haya de cambio de gobierno en cada una de las instancias, sino que si el proyecto funciona, pues venga quien venga, hay que mantenerlo, porque lo que hay que hacer es garantizar la continuidad del proyecto. En nuestro caso se ha cumplido, o sea, 20 años de convenios con la Secretaría de Estado, con los distintos ministros y ministras de los distintos partidos que ha habido desde el primer día. Por lo tanto, yo creo que es fundamental. Ahora, otro minuto para, como alcaldesa, efectivamente pedir a los representantes de las comunidades autónomas, y yo con la mía estoy satisfecha, porque, por ejemplo, relacionado con las rutas del vino, pues nosotros, entre otras cosas, hemos sido capaces de firmar un convenio de colaboración, que al igual que pasa en otras comunidades autónomas de las que están aquí representadas, tenemos una subvención de 12.000 euros cada vez que creamos una ruta, o sea que hay colaboración. Pero lo mismo que decía antes de los empresarios, que son los que están a pie de calle, pues con respecto a los alcaldes y concejales, yo creo que nosotros somos en la política los que estamos a pie de obra, no a pie de calle, sino a pie de obra. Entonces, también me parece que podemos aportar y debemos hacerlo. Y 2 minutos dedicado a eso que decíamos. En primer lugar, agradeceros a todos que hayamos podido participar como ACEVIN en este primer foro virtual de turismo de Castilla y León, y permitirme que termine invitando a todo el mundo, a todas y cada una de nuestras 31 rutas, que voy a leer en esos 2 minutos que os pedía de gracia, porque no quiero dejarme a ninguna. Entonces, yo creo que esta es una magnífica oportunidad para empezar a conocer las rutas del vino, por ejemplo, de Alicante o Arlanza, Rivas, Bullas, Calatayud, Campo de Cariñena, Cigales, El Bierzo, el Penedés, Garnacha, Jumilla, La Mancha, La Manchuela, Lleida, Marco de Jerez, Montilla Moriles, Navarra, Ría Baixa, Ribera del Duero, Ribera del Guadiana, Rioja Alavesa, Rioja Alta, Rioja Oriental, Rueda, Serranía de Ronda, Sierra de Francia, Somontano, Toro, Utiel, Requena, Valdepeñas y Yecla. Por lo tanto, este es un magnífico modo de conocer España y de verdad lamento muchísimo tenerme que ir porque me parece que es muy interesante todo lo que aquí se está tratando, pero los alcaldes y alcaldesas estamos siempre con el agua al cuello con las agendas, y cuanto más pequeña es la población, más allá del día a día tenemos que estar. De verdad, muchísimas gracias y contar con nosotros para todo lo que necesitéis, y en nuestra humilde aportación aquí estaremos siempre que nos llaméis. Que tengáis muy buena tarde. Muchas gracias. Hasta luego. Adiós. Adiós. Buen verano. Gracias, igualmente. Pues bueno, continuamos por... De noviembre a diciembre lo tenemos aprobado entre los 8. Bueno, yo creo que es fundamental. Y hay buena sintonía en esa relación con otro tipo de administraciones locales. Nosotros tenemos estructurado la forma de que nosotros hablamos con los patronatos provinciales y los patronatos provinciales hablan con los municipios. Hombre, exceptuando las grandes capitales. Las grandes capitales que también, bueno, pues tenemos que tener alguna presencia más interesante, ¿no? Pero la verdad que la coordinación es buena, ¿no? Muy bien. No siempre ha sido así, y no siempre ha sido así. Tenemos que hacerla, porque todos nos gusta muchas veces salirnos del tiesto, como se dice en Andalucía, ¿no? Pero intentamos por todos los medios que eso no ocurra, ¿no? Hay mucho más, y ahí nos está ayudando mucho Tour España. Yo creo que esto de España, por lo menos nosotros, y yo creo que a Castilla y León, que también es muy amplio, yo creo que nos está ayudando mucho, porque no está permitiendo que ninguna provincia se dirija a los mercados sino con el visto bueno nuestro. Y yo creo que ahí nos ayudó mucho el Tour España, en el ministerio, y de que creo que hay que agradecer para, bueno, porque haya esta gobernanza entre todas las provincias de este territorio, en este caso de Andalucía. Muy bien, fenomenal. Francisco, ¿qué nos puedes contar al respecto de lo público por Extremadura? Bueno, pues yo creo que la cooperación, la innovación y la digitalización son el signo y los retos del nuevo tiempo. Cooperar, innovar y asumir toda la digitalización, ¿no? Entonces, el tema es alinear la cooperación público-público, público-privada y la cooperación privada-privada, que son los 3 niveles, en este reto, sobre todo, de una gobernanza de la sostenibilidad turística, que es el gran reto. El reto es definir el modelo. No se trata ya solo no debe ser crecer a cualquier precio, sino
crecer con un modelo sostenible, social, económico, empresarial y que llegue a la población local y que luche contra la despoblación. En este sentido, nosotros tenemos estructuras de cooperación público-privada, como es la Mesa de Promoción del Turismo, donde se aprueba el plan anual de marketing, donde participa el sector privado, los ayuntamientos, las FEMPES, las 4 ciudades turísticas más importantes, Cáceres, Mérida, Badajoz y Plasencia, y el turismo rural y con las organizaciones, las 2 diputaciones. Y yo creo que ahí hemos dado pasos importantes, pero siempre hay que mejorar, ¿no? Y sobre todo, fíjate, Rafael, hay que seguir dando proyectos de cooperación público-público en proyectos concretos. A mí me gusta hablar mucho de proyectos, cosas concretas, no de grandes principios, de grandes estructuras. Y, por ejemplo, mañana llevamos a Comisión de Gobierno, por el Gobierno de la Junta de Extremadura, pues se aprueba un proyecto de cooperación de la Junta de Extremadura con las 2 diputaciones provinciales para poner en marcha los bonos turísticos, para estimular la demanda. 4,5 millones de euros para bonos turísticos, donde los cofinanciamos a partes iguales. La Junta de Extremadura y las 2 diputaciones. Por lo tanto, hay que buscar proyectos concretos. ¿Dónde nos falta un poquito más de crecer y más de afinar? En el mundo local, sobre todo en el mundo de los pequeños ayuntamientos, de las pequeñas mancomunidades, y ahí, ¿no? Yo creo que tenemos que crecer. Y por último, nos falta cooperar también en lo público en el plano superior a nosotros, ¿no? Yo creo que ahí va, por hablar de proyectos concretos, que a mí es lo que me gusta hablar, de cosas concretas. Pues, por ejemplo, Estrella y Manuel saben que hace 2 semanas tuvimos la Comisión Sectorial de Turismo y se va a poner en marcha en los próximos días la convocatoria para los planes de sostenibilidad turística, ¿no? Tanto en los destinos maduros como en el tema rural. Lo aprobamos el otro día con la secretaria de Estado. Se aprobó el viernes ya los primeros 22 millones de euros para este año en el Consejo de Ministros del viernes, y yo creo que va a ser, Rafael, un excelente ejemplo de cooperación público-público, porque va a ser cofinanciado lo que antiguamente eran los planes de excelencia turística y de dinamización turística, pues va a ser financiado. Porque aquí lo que se toca también es de tocarse el bolsillo, ¿sabes? O sea, aquí todo lo que no toque el bolsillo, me da igual, de un presupuesto regional, nacional o municipal, es filosofía. Y la filosofía está muy bien, pero aquí hay que tocarse el bolsillo, porque esto va de invertir. Entonces, esos planes que se van a aprobar próximamente, pues van a estar cofinanciados por la Secretaría de Estado de Turismo, por las comunidades autónomas y por la administración local, en su vertiente de diputaciones y ayuntamientos. Por lo tanto, yo estoy convencido que la cooperación público-público hay mucho camino por recorrer todavía. Muy bien, estupendo. Muchas gracias, Francisco. Bueno, te paso la palabra, Ángela. Yo sé que tú hablas más desde el sector privado que desde el público, pero no obstante seguro que tienes tu opinión formada al respecto y nos gustaría conocerla, por favor. Bueno, pues al final uno como ciudadano, cuando pagamos impuestos, generalmente los pagamos para todo y al final queremos que las acciones sean unificadas y vayamos todos remando en la misma dirección, que a veces en el campo del turismo precisamente se ve como cada uno quiere hacer su propia guerra y al final el problema es que no llegas todo lo lejos que podrías llegar si realmente se unen esfuerzos. Me encanta escuchar, como estoy escuchando aquí, de esa colaboración entre regiones, de esa colaboración con Portugal. Es fundamental que al final desde el pequeño municipio, diputaciones, administraciones, las comunidades autónomas, al final vayamos todos en la misma dirección con esa idea de generar un destino, de generar que luego al final de ahí nos vamos a beneficiar todos hasta el más pequeñito. Tú al final, si consigues traer cosas grandes y puedes generar esa sensación de destino y todos trabajamos en esa misma dirección, al final hasta el más pequeño se va a ver de alguna manera beneficiado. Y los ciudadanos, pues muchas veces trabajamos para todos, es que nos da igual quién esté, muchas veces también depende de qué persona esté en cada sitio y eso a veces como ciudadanos pues muchas veces no entendemos
porque depende de las afinidades, que muchas veces ni siquiera de los partidos políticos, sino de afinidades en muchos casos personales para sacar adelante determinados planes que desde luego son buenos para la ciudadanía, porque al final el turista se mueve, es decir, cuantos más personas estemos implicados, más nos va a favorecer. El turista, pues bueno, por eso estamos hablando aquí de la Ruta a la Plata. Bueno, pues vamos a conseguir que ese turista llegue, venga, se quede mucho tiempo en cada una de las comunidades autónomas, aquí estamos 3 de las que nos afecta esa Ruta a la Plata, pues que vaya yendo y que esté mucho tiempo y que se planee un viaje largo y donde deje pues mucha riqueza y demás, y de ahí se van a beneficiar al final pues muchísimos ciudadanos a los cuales nos afectan pues todas las diferentes entidades, ¿no? Muy bien, muchas gracias. Y para concluir, Estrella, cuéntanos tu opinión y tu versión desde Castilla y León. ¿Cómo ves el tema de las relaciones entre lo público y público? Bueno, pues lógicamente nos pasa también un poquito el caso parecido a Manuel. Eso repetimos. Somos comunidades muy grandes y la coordinación pasa por una mejor comunicación también entre nosotros. Es elemental. Nosotros tenemos aquí en Castilla y León el Consejo Autonómico de Turismo, en el cual participan las diputaciones de las 9 provincias, y es un consejo esencial a la hora de entendernos, a la hora de aplicar criterios comunes, a la hora de hacer distintas acciones, a la hora de la promoción de nuestra comunidad partiendo de las 9 provincias. En fin, estoy de acuerdo con Paco que Turespaña también nos ha ayudado mucho a la hora de ponernos de acuerdo. Ciertamente no se puede ir a una feria internacional, ninguna provincia, sin pasar por la mano, digamos, de la administración regional. Entonces, digamos que el trabajo conjunto es esencial. Y efectivamente, hace poco tuvimos la última Comisión Sectorial de Turismo, donde la Secretaría de Estado nos pasó los últimos planes de sostenibilidad turística, que ahí, al ser una participación a 3 entre las entidades locales, la Administración regional y el Gobierno de la Nación, pues implica eso, una coordinación. Yo creo que todo pasa por una coordinación y una comunicación entre nosotros. Nosotros a la hora, por ejemplo, Castilla y León, a la hora de las ayudas que sacamos para el tema del COVID, para las empresas turísticas, nos reunimos tanto con los ayuntamientos de las capitales de provincia como con las diputaciones. Mira, la Junta de Castilla y León va a llegar aquí, va a incidir en estas ayudas al sector. Las ayudas que saquéis desde vuestras propias entidades, por favor, sacarlas en otro sentido. O mira, nosotros no vamos a llegar a poder ayudar a este subsector, ir vosotros a este lado. O sea, que nosotros intentamos, de alguna manera, comunicar nuestras acciones a todos los entes, en este caso, pues locales, tanto diputaciones como ayuntamientos, para que entre todos podamos coordinar nuestras acciones. Es esencial. Y en comunidades grandes, en las pequeñas también, porque Paco también tiene que limar ahí con los suyos. Las comunidades grandes como las nuestras es absolutamente primordial. Entonces, bueno, el trabajo es complicado, lógicamente, pues es muy complicado. Muchas veces hay ayuntamientos que tienen una idea a la hora de sus acciones, implementar acciones o promoción, pero yo creo que tenemos que ir todos a uno, porque es mucho más eficaz la gobernanza cuando vamos todos en el mismo barco y remamos todos a favor de obra. Así que así tiene que ser. Ok, como se titula este foro, es un reto y una oportunidad al mismo tiempo. Sí. Para el Ciertamente. turismo. Pues muy bien, pues de esta forma vamos a dar por concluida la mesa. Os agradezco muchísimo vuestra amabilidad, vuestra disposición desde el primer momento a colaborar, y muchísimas gracias por vuestro tiempo, que sé que tenéis unas agendas muy apretadas, y muchísimas gracias por haber podido. Permíteme, Rafa, que dé las gracias. Sí. Personalmente, ahora ya no está con nosotros Rosa, pero tanto a Ángela como a Manuel como a Paco, pues bueno, por su cariño y acceder a estar aquí sabiendo que sus agencias son absolutamente, pues eso, endiabladas. Pero bueno, os agradezco mucho el que hayan querido participar y contribuir con su experiencia y sus conocimientos a esta mesa. Así que muchísimas gracias a todos. Un besazo enorme. Yo lo que propongo es que ya no sea virtual la próxima vez, que nos invite allá a Valladolid, ¿eh? Eso digo yo, eso digo yo. Muy bien, tenemos 9 para elegir, así que donde quieras, sí, Manuel, serás bien recibido. Estas tierras se tengáis un feliz verano. Que pase el COVID y que invitéis a allí. Efectivamente, en cuanto pase todo esto, sois más que bienvenidos y bien recibidos. Os tenemos una invitación pendiente. Rafael, un abrazo. Quería agradecer a Castilla y León, a Estrella, que nos ha invitado a compartir planteamientos, sentimientos y proyectos. Muchas gracias, Estrella. Felicitaciones por esta iniciativa, y terminar, como siempre, alentando al sector turístico, que es muy resiliente, a que siga las palabras de Nelson Mandela, de que la mayor gloria no es
no caer nunca, sino levantarse siempre. Y el sector turístico es resiliente. Adelante. Claro que sí. Muchas gracias a Muy bien, todos. Venga, hasta luego. Gracias, buenas tardes. Un abrazo. Feliz verano. Hasta luego. Liberal.